roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo en su programa Los Días de la Gracia. Estamos con mucho gozo, pero también con mucho compromiso, porque de alguna forma estos temas que estamos hablando, hermanos, en este espacio, pues significan también mucho compromiso, no solamente para lo que por gracia de Dios nos permite compartir, hermanos, sino también obviamente tomarle la seriedad que corresponde, pero también lograr que pueda ser entendible para muchos de ustedes, hermanos, en referencia al tema que vamos a tener el día de hoy. Y el día de hoy pues estamos con la compañía de nuestro hermano Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Le damos un saludo a todos los que nos ven y escuchan, y esperamos que sea de bendición y de edificación la charla. Sí, amén. 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 Y también está del otro lado de por vía llamada telefónica, está nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Amén. Sí, así es. Primero Dios, hermanos, porque es un tema que pues obviamente que hemos estado revisando en base a lo que es la persona de Dios manifestada en la Trinidad, hermanos. Y pues hoy toca el tema en referencia acerca de la divinidad del Espíritu Santo, hermanos. En primera instancia creo, Pablo Isra, que este tema acerca de la divinidad del Espíritu Santo pues obviamente ha causado, si ya de por sí el referirnos a la divinidad acerca de nuestro Señor Jesús causó obviamente muchas luchas ante herejías que surgieron, pues también ante el referencia de la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Como persona, ¿no? Porque esa es una de las primeras instancias que obviamente vamos a recalcar, hermanos, que el Espíritu Santo pues no es una fuerza, ¿no? Porque una fuerza, si no mal recuerdo, Isra o Pablo, de una manera entendible en base a la ciencia, creo que una fuerza es aplicada, ¿no? O sea, que alguien más acciona, por así decirlo, esa fuerza. O sea, no tiene como que una voluntad propia, sino que, por ejemplo, yo acciono fuerza contra algo, pero yo soy el que está ejerciendo la fuerza, más la fuerza no tiene, ¿cómo decirlo?, voluntad propia ni puede actuar en sí mismo, ¿no? Entonces hay obviamente como estas corrientes que pues en primera instancia toman al Espíritu Santo como una fuerza y no como lo que es, ¿no? Una persona. Entonces creo que para primero ir introduciéndonos en acerca de la divinidad del Espíritu Santo, es necesario pues el encontrar que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que directamente pues es Dios mismo, es la manifestación de la Trinidad, obviamente, pero la persona de lo que hoy vamos a hablar pues a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes quiere apoyarme con un poco acerca de lo que podríamos empezar a introducirnos en referencia a lo que, cómo podemos comprender que el Espíritu Santo pues es Dios y no es una fuerza, ¿no? No sé, Isra. Isra.
te damos el privilegio. Gracias, hermanos. Bueno, como bien dicen, muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder, o es el mismo poder de Dios que Él usa para bendecir a sus hijos, pero solo lo toman como eso, no lo toman como una persona de la Trinidad. Hay varias religiones que piensan que esta está una fuerza mística que habita en ti y que fluye de ti, pero en sí el Espíritu Santo pues, es una de las tres personas de la Trinidad. Le podemos ver en la Biblia que Él tiene una mente. El Espíritu Santo también vemos que rige en la vida de los que son hijos de Dios, y vemos también al Espíritu Santo en la vida del mismo Señor Jesucristo, soberanamente rigiendo su vida, dirigiéndolo en todo su ministerio desde el principio a fin, desde su nacimiento cuando fue concebido y aún ahorita que está gobernando en el cielo, que está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo sigue actuando. Entonces vamos a tratar de llevar esto a cabo bíblicamente, de quién es el Espíritu Santo, mostrar que es Dios, el mismo Dios trino, que tiene una personalidad, que tiene todos los atributos de Dios, y que el Espíritu Santo está también presente en el Antiguo Testamento, porque muchos dicen, bueno, el Espíritu Santo solo está en el Nuevo Testamento, o aparece, no, el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, está desde el principio, desde el Génesis, y se ve todo Éxodo, Deuteronomio, todo el canon bíblico, aparece el Espíritu Santo y se ve sus manifestaciones. Así que, bueno, como digo, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, es la deidad, y Él está actuando hoy a través de la iglesia, obrando para edificarla y bendecirla, llevarla hasta Cristo en el día final. Amén. Yo creo que la primera base para poder empezar a, como dicen, es darle cómo el Espíritu Santo pues, se manifiesta, ¿no? Desde el Génesis, porque nosotros obviamente como parte de la iglesia pues entendemos que nuestra fuente más confiable para conocer toda realidad o toda verdad está a través de la palabra, ¿no? Entonces obviamente siempre nos vamos a referir a las escrituras para conocer que pues obviamente el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Porque si nosotros tomamos otra fuente como respaldo, como único medio para entender que el Espíritu Santo es o no es Dios, pues desde ahí entonces nos da como que pauta, ¿no? Para entender que obviamente como iglesia pues estamos llamados a conocer que todo lo que está en la Escritura, en la palabra, pues nos va a enseñar que el Espíritu es Dios. Y pues tan es así que pues en primera entrada, por así llamarlo, es cuando en la parte de la creación, ¿no? Que hace referencia a que el Espíritu estaba sobre las aguas. Entonces vemos la primera, ¿cómo decirlo? Manifestación de Dios interactuando a lo mejor a través del Espíritu Santo en la creación, ¿no? Porque a lo mejor en la creación de aquí del plano terrenal, ¿no? Porque obviamente también entendemos que la creación de Dios es algo que no está cerrado nada más a ciertos aspectos humanos, pero podemos ver la primera forma en la cual el Espíritu Santo interactúa, ¿no? para obrar en este atributo que pues obviamente no tiene nadie, que es el ser creativo, ¿no? La creación como Dios, humanamente nosotros a lo mejor tenemos una parte, pero no como Dios realmente lo es, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a notar pues obviamente que el Espíritu Santo tiene estos atributos, obviamente, que una fuerza no las puede tener. O sea, una fuerza por sí misma no puede crear, sí, ¿no? Entonces vemos pues obviamente que una fuerza sin un conocimiento, vamos a llamarlo así, pues no puede ejercer creación, no puede hacer un acto como lo es la parte creativa de Dios, pues algo visible que manifieste que es Dios, ¿no? Pero pues por eso es que estamos viendo
cómo vamos a manifestar esa defensa en referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y en primera instancia, pues es esto también, como la Biblia, como todo, nos enseña cómo es la parte de la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y en esta manifestación, pues, ¿cómo podemos entender, hermanos, que está desde el Génesis, está obviamente en el Nuevo Testamento, pero que esto obviamente sigue manifestando una verdad en la forma de cómo Él obra, porque también vamos a entender eso, ¿no? Cómo es que Él manifiesta su voluntad obrando en la iglesia hoy en día, ¿no? Para que no se columpie la iglesia acerca de quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y se le tome el verdadero valor de quién es, que es la persona de Dios. Sí, amén. Yo creo que debemos comenzar, como bien decía Israel, y tú también, Toño, que el Espíritu Santo aparece manifestado en toda la escritura, en todas las escrituras. Muchos podrían argumentar, y ese es el argumento que más ocupan, respecto a que es denominado Espíritu Santo hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por lo general, vemos, como el texto que leías de Génesis, denominado como el Espíritu de Dios, ¿no? Y aquí debemos entender algo muy importante, que la manifestación es diferente a la existencia. O sea, cuando algo es manifiesto no significa que hasta en ese momento haya sido comenzado su existencia. Vemos esto también con el Padre. El Padre fue hasta con Moisés en la zarza cuando Él le da un nombre, y fue hasta ese momento cuando Dios le da al hombre un nombre, claro, sobre el cual referirse a él. Yo soy el que soy, ¿no? Yahweh. ¿Ok? Pero antes de eso, por supuesto, Abraham ya había sido amigo de Dios. Ya tenían una relación, había una forma de, pues, fundamentalmente era la palabra hebrea El o Elohim, como se denominaba o como se referían a Dios. Fue hasta con Moisés cuando el Señor le da su nombre, ¿no? A otro amigo suyo, a Moisés. ¿Ok? Entonces, que Jehová haya sido conocido como tal a partir de este episodio con Moisés no significa que no existiera antes. Ya existía, aunque se le nombraba de otra manera. Bueno, pues lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si bien a partir del Nuevo Testamento cuando empezamos a leerlo como Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento ya era denominado como el Espíritu de Jehová. Lo mismo con Cristo. Cristo Jesús se manifiesta como Jesús, ¿no? Y es nombrado Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento están las llamadas cristofanías, cuando Cristo se manifestaba. Por ejemplo, una de ellas, la mayoría de los teólogos coinciden en que con Melquisedec es una cristofanía, ¿no? O en otros pasajes aparece como el ángel de Jehová, siendo cristofanías, ¿no? Entonces, primero hay que establecer eso, ¿no? El Espíritu Santo comparte el atributo eterno de Dios. Es eterno y ha estado desde el principio. Y comenzamos esta charla hablando de uno de los principales puntos que las herejías han ocupado para establecer sus falsas doctrinas, ¿no? Y eso es la despersonalización, claro, ¿no? Es quitarle personalidad. Como bien decías, una fuerza sin control no puede hacer más que destruir. Esto lo dice, por supuesto, la Biblia lo expresa, la ciencia lo confirma, aunque los ateos quieren hacer una excepción en el origen de todas las cosas. Allí es una excepción de que una fuerza sin control puede ser creativa, ¿no? Pero no hace falta ver más que las reacciones reacciones en cadena, una explosión nuclear, que es cuando se descontrola una fuerza, cualquier tipo de fuerza sin control destruye, no construye, no edifica, ¿no? Entonces, ahora el Espíritu Santo manifiesta, eso es hablando de una fuerza. Pero cuando nosotros vemos una gente que se mueve y expresa no solamente control, sino un autocontrol, y dirigido fundamentalmente por una voluntad, entonces no podemos estar hablando de una fuerza como tal, ¿no? Como algo despersonalizado, ¿no? Claro, que no tiene identidad, porque una identidad, pues obviamente es muestra acerca de cómo va a actuar, ¿no? O carácter.
Sí, claro, por ejemplo, miren, estoy buscando aquí el pasaje. Hay un texto, aquí está, Zacarías 4:6. Creo yo, hermanos, que como cristianos, estamos hablando entre cristianos, ¿no? Si alguien nos escucha que no es creyente, bueno, pues tendrá sus dudas, pero este espacio no podemos en este breve tiempo explicar todo o fundamentar todo, ¿no? Pero nosotros creemos en la sola Escritura, en la Biblia como nuestra máxima norma de fe y de conducta. Y Zacarías 4:6 es contundente, hermanos. Yo pienso que después de este texto no debemos queda descalificar esta herejía de los testigos de Jehová, de que es la fuerza activa de Dios, porque dice Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, claro, sino, es decir, algo contrario, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, este texto es contundente. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, me parece que es contundente, ¿no? Descalifica completamente cualquier objeción que han creado o forma para basarse en que solamente es una fuerza. O sea, que llega a un... Me acuerdo mucho de esta serie donde de repente empieza a soplar el viento, ¿no? Y empiezan a suceder ciertas cosas místicas, la Rosa de Guadalupe, para no decir. Entonces, obviamente, hay gente que pues piensa que es la forma en la cual interactúa el espíritu, porque también inclusive manifiestan que es algo creado. Obviamente que no es, según las escrituras, como bien decía, pues tiene desde el Génesis, viene la forma en la cual se da a conocer. Tú hables tu Biblia, hermano, en tu casa, y tú desde el principio hallas la palabra Jehová o Dios, pero como dices, no fue sino hasta Moisés en donde se comprendió muchas cosas, ¿no? Y así es, la lectura de la escritura nos lleva a conocer más profundo, ¿no? Cómo es la manifestación de Dios plenamente, y obviamente en referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso es que, hermanos, no debemos de tener ninguna vergüenza de decir el Espíritu Santo es una persona, aun cuando llegue. Muchas veces tratamos de evitar a los testigos, ¿no? Y la realidad en algunas ocasiones es sano, porque si no tenemos las herramientas, pues obviamente, pues ¿qué vas a decir? Obviamente, ¿qué vas a argumentar, ¿no? En referencia, obviamente, de qué forma podemos, no que busques el pleito, no se trata de buscar el pleito, la controversia, se trata obviamente de buscar que Dios también nos use para hacer que si alguno en el Espíritu Santo obviamente redarguye, pues lo saque de ese lugar de engaño, ¿no? Entonces, pero por eso es que debemos de tomar el acuerdo, más bien entender, hermanos, cómo nosotros como iglesia, como parte del cuerpo, pues obviamente tenemos el conocimiento de quién es la persona del Espíritu Santo y que no es una fuerza, porque si fuera una fuerza, pues obviamente desacreditaría lo que la Biblia ya nos dice. Sí, si me permiten leer dos textos. Primeramente, por si hubiera duda, ¿no? Por si hubiera duda, que es como, he escuchado gente que usa el ejemplo incluso de un foco. Dios es el foco y el Espíritu Santo es la luz que irradia, ¿no? Lo personal no creo para nada de esto, ¿no? Hechos 5, del 1 al 5, nos narra la historia de Ananías y Zafira, de este matrimonio, claro, que quisieron vender. Ellos por voluntad propia dijeron: vamos a vender nuestro terreno y lo vamos a dar todo a la iglesia, ¿no? Para la obra del Señor. Y resulta que lo vendieron en una cantidad, pero reportaron otra para quedarse con un remanente ahí para ellos, una ganancia, ¿no? Entonces dice la palabra que el apóstol Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Número 1, se le puede mentir. Yo no le puedo mentir a la luz, yo no le puedo mentir al sonido, yo no le puedo mentir a una frecuencia de radio, que son, no se le puede mentir, ¿no? Claro. Se le miente a una persona, ¿ok? Y luego dice: y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Y después dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí claramente el apóstol está haciendo una relación directa entre el Espíritu Santo y Dios. Primero dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y después le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces allí está claro, ¿no?
Otro pasaje en Mateo 12, del 31 al 32, el Señor Jesús dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Por definición, hermanos, por definición, no se puede blasfemar contra algo que no sea Dios. Claro. La blasfemia es algo que se puede hacer única y exclusivamente contra Dios. No puedo blasfemar contra ti, puedo hablar mal, puedo murmurar, pero no puedo blasfemar contra ti. La blasfemia es un pecado que el hombre hace y solamente puede hacer hacia Dios. Entonces, si se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, como nos dijo nuestro Señor, es claro, el Espíritu Santo es Dios. Claro. Claro, y inclusive también Pablo lo dice, ¿no? Puedes contristar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo puedes contristar a una fuerza, ¿no? ¿Cómo puedes hacerle sentir esa parte, ¿no? A lo mejor de contristamiento al Espíritu, ¿no? Pero bueno, Isra, platícanos un poco. Amén. Como dicen, hermanos, bien decía el hermano Pablo, bueno, el Espíritu Santo no es una fuerza ni un poder, porque habría varios versículos que lo contradecirían. Digamos, vamos a poner un ejemplo, usando la lógica. En Lucas 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Dice que él volvió en el poder del Espíritu. Ahora, si yo me pusiera muy serio y dijera, bueno, el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la fuerza, entonces tendría que interpretar este versículo como lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del poder o de la fuerza a Galilea, lo cual sería algo ilógico a la lectura. Está diciendo que él volvió en el poder, pero ¿de quién? Del Espíritu. O sea que el Espíritu emana poder, él da poder a la persona de Jesucristo en esta parte. Podemos leer otros versículos también donde esto sería muy contradictorio al decir, bueno, volvió en el poder del poder o en la fuerza de la fuerza. Por ejemplo, Hechos 10:38. Quisiera que podíamos leer Hechos 10:38. Dice así: dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si yo fuera muy estricto y dijera, bueno, el Espíritu Santo no es Dios, sino es el poder de Dios o la fuerza, este versículo quedaría como lo siguiente: como Dios ungió con el poder y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Se repetiría el versículo, simplemente no tendría una lógica. Aquí dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con su poder, con el poder de Dios. Hace referencia a dos formas diferentes, una a una persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, y a otra al mismo poder de Dios, que no es el Espíritu Santo, lo divide. Y que, bueno, viene conjugado, viene unido con esa I, que no puede haber el Espíritu sin que hubiera el poder. Yo creo que por eso muchos tienen la confusión de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, porque normalmente cuando el Espíritu Santo unge a alguien, le da el poder o lo capacita para llevar a cabo la misión o el ministerio que lo pone a hacer. En este caso, el Espíritu Santo ungió a Jesús para que llevara a cabo el ministerio, hablando de Jesús en su humanidad, para que llevara a cabo el ministerio del Mesías, del ungido. De hecho, eso lo estuvimos hablando un jueves, en la confesión de fe bautista, sobre cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de Jesús. Pero también quisiera que pudiéramos ver cómo el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, como bien lo mencionaba mi hermano Pablo, desde Génesis. Desde Génesis está, pero quisiera que fuéramos a Isaías 63, haciendo también referencia a que está en el Antiguo Testamento, pero no solo eso, sino que tiene una personalidad. Sabemos que una persona se enoja, sabemos que una criatura o animal se puede enojar, se puede enfurecer, pero algo sin vida, algo que solo fuera una fuerza, no pudiera enojarse, no tiene la mentalidad ni la conciencia para enojarse. Pero Isaías 63:10 dice:
Mas ellos fueron rebeldes, hablando del pueblo de Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo se volvió enemigo del pueblo de Dios porque lo tentaron en el desierto. Y dice que él mismo, él se enojó con ellos, el Espíritu Santo se enojó, se airó, digamos, y él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo podríamos decir que alguien, que una fuerza, un poder, se va a enojar? No puede ser. Esto está indicándonos que tiene personalidad, que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Así como tú y yo tenemos una personalidad, nos enojamos, estamos felices, nos airamos o tenemos ciertos sentimientos o emociones, el Espíritu Santo está mostrando una personalidad en él, un enojo. Así como también lo vimos ahí con Ananías y Zafira, lo que decía mi hermano Pablo, que el Espíritu Santo, él fue quien los mató en ese momento, él fue quien mató a Zafira y Ananías, no fue el apóstol Pedro, como un hombre decía por ahí, fue el Espíritu Santo el que mató a Ananías y Zafira, porque lo tentaron a Dios mismo. Pero se ven, dice que se rebelaron contra el Espíritu Santo, hicieron enojar al Espíritu Santo. Y quisiera ver un pasaje aquí mismo en el Antiguo Testamento, en Salmo 68, si no mal me acuerdo, que dice 68, 18, vamos a leer 17, dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Anteriormente en Isaías dice que se rebelaron, pero hicieron enojar al Espíritu Santo por esta rebelión. El Espíritu Santo hace manifiesto que tiene la misma personalidad y la misma postura que el Altísimo. Aquí dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios. Este pasaje también puede hacerse referencia en Hebreos, cuando dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como dice el Espíritu, que lo tentaron como en el día de la tentación en el desierto. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo dice que lo tentaron a él, tentaron al Altísimo, al Espíritu Santo, dando a entender que es la misma personalidad, el mismo Dios, el único Dios verdadero. Hoy podemos decir que el Espíritu Santo es el único Dios verdadero, y no tendríamos que decirlo, porque Él es el que está obrando hoy en su iglesia. Es más, nosotros teníamos que tener una reverencia, un respeto al Espíritu Santo con temor, al igual como lo tenemos con Jesús y con el Padre. Y normalmente hoy en día pues se ha perdido este temor, porque vemos en las iglesias que el Espíritu Santo es usado como, con respeto a mi Señor Espíritu Santo, como si fuera un títere, como si fuera alguien a quien se le pudiera dar un mandato, o como si se pudiera usar a la voluntad del hombre, cuando Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo gobernó soberanamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María y dio vida, hizo la concepción de Cristo ahí en el vientre de María. Pero no solo eso, dice que el Espíritu Santo, cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu descendió, y también estuvo ahí el Padre, y vemos la manifestación de la Trinidad. Pero después de que fue bautizado, dice que el Espíritu lo empujó al desierto, lo llevó al desierto. Fue el Espíritu el que llevó al Hijo de Dios al desierto. Después dice que regresando al desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo, y que vino y habló con el poder del Espíritu Santo e hizo milagros por el Espíritu Santo. También dice que Jesús abrió un libro en Isaías, y que empezando su ministerio dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, parafraseando lo digo, que está en Lucas. Vemos que Jesús dijo, si yo estoy haciendo esta obra es por el poder del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo guardó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tumba, porque dice que su cuerpo no vería corrupción. Y ciertamente, ¿quién guardó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Dicen Salmos que fue el Espíritu Santo. Por tiempo, también vemos que cuando dice que el Espíritu que mora en nosotros es el que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y vemos también que por el Espíritu Eterno, en Hebreos dice que por el Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo, se entregó en la cruz del Calvario. O sea que el Espíritu Santo gobernó plenamente toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que hacía, sacar demonios,
levantar muertos, dar vista a los ciegos, era por el poder del Espíritu Santo, era por el Espíritu Santo que lo había ungido para llevar a cabo su ministerio. Imagínense si así rigió la vida soberanamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no tiene que regir nuestra vida? Pero digo, hay muchos pastores, muchos pseudoapóstoles, ministros que están hoy usando al Espíritu Santo como si fuera su mandadero, con todo respeto lo digo a mi Señor Espíritu Santo, y cuál se tienen que arrepentir, porque ciertamente el Espíritu Santo es el consolador que ha sido dejado para nosotros, la iglesia, para que seamos edificados, para que crezcamos, y Él nos llevará a la venida de Cristo. Él nos anuncia las buenas nuevas de Cristo, Él nos anuncia, Él toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Y es necesario, hermanos, que nosotros volvamos a entender que el Espíritu Santo es Dios y que tengamos un temor reverente a Él y amor hacia Él. Yo creo que ahí es donde también está el problema, ¿no? Que se ha hecho del Espíritu Santo como, ¿cómo decirlo? Una representación únicamente y no se conoce meramente su divinidad, ¿no? Porque en la parte de consolador, como de alguna forma nosotros le conocemos, pues estamos muy acomodados a ¿cómo decirlo? A que es el que nos apapacha, ¿no? Y en primera instancia como si esa fuera la única particularidad de nuestro Señor a través del Espíritu Santo que actúa, pero también el Espíritu Santo pues obviamente tiene ese poder como para lo que leían en Pedro, ¿no? que Pedro hizo, ¿no? Obviamente tomar autoridad sobre de la muerte, porque dice que nuestro Señor Jesucristo fue levantado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que tenerle el temor obviamente a la persona del Espíritu Santo también, como quien te puede redarguir para que conozcas de tu pecado, o como quien es para que también nunca entiendas tu condición, ¿no? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, ¿no? Te convence de pecado, pero imagínate en el poder que tiene para convencernos de nuestro pecado, tiene la misma autoridad para decir, pues hoy no decido convencerte de tu pecado y que te pierdas. Claro, yo creo que partiendo desde la premisa o desde la máxima de que el Espíritu Santo es Dios, se tiene que estudiar, de hecho es una materia dentro de la teología llamada la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y se debe de entender como estudiar la doctrina de Dios mismo, y esto debe ir de la mano del estudio de su persona y de su obra. Creo que muchas iglesias se han enfocado, le han dado un enfoque más relevante, incluso han descuidado o han anulado el estudio de la persona del Espíritu Santo por concentrarse en su obra, y parcialmente porque le han dado un sobreénfasis a los dones, pero los dones no están incluidos por supuesto en la obra del Espíritu Santo, pero no se limita la obra del Espíritu Santo a darnos dones, y muchos piensan que es para darnos y para dar. Entonces, como tú dices, es quedarse es como una relación muy de conveniencia y de conveniencia humana. O sea, no me importa si le conviene a él, pero a mí me conviene estar porque me va a dar esto, me va a dar. Y aparte está también mal enfocado, porque los dones del Espíritu Santo son dados para la edificación de la iglesia, pero muchos la quieren usar para hacerse ricos, para sentirse iluminados, como para el que llegó con Pedro, ¿no? Simón el mago, que quería comprar ese poder porque veía y decía, aquí hay lana, aquí con esto puedo hacerme rico, ¿no? Y entonces yo pienso que la cura, digámoslo así, o la solución para ese tipo de doctrinas es hablar equilibradamente de la persona y de la obra, porque estas iglesias, sobre todo las iglesias neopentecostales que enfatizan tanto en las experiencias y usan una frase, nosotros somos espirituales pero no religiosos, ¿no? Sacándose de lado la responsabilidad de conocer a la persona, ¿no? Y solamente se quedan con la experiencia, ¿no? Estas iglesias neopentecostales que tienen esas sobreénfasis insanos de los dones del Espíritu Santo, y aparte unos dones mal entendidos, mal interpretados, con base en textos sacados de su contexto, y
es hablar de la persona, ¿no? Porque hablan hablan de los dones, pero no hablan mucho de la obra, el convencimiento de pecado, es decir, que el Señor te ponga en la cara qué pecador eres. Sí. Eso corre gente de las iglesias, eso corre gente. Claro. Entonces, esa no es una experiencia agradable para poder hacer una doctrina de eso. No les conviene. El convencimiento de pecado, el llevarnos a toda verdad, el dirigirnos a Cristo, el exhortarnos, la santidad, la santificación, eso no, solamente los dones. Entonces, mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15, el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y no se refiere a Él de una manera impersonal, sino usa pronombres personales para referirse a Él. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, Él, no dice eso, o no usa el Él como un artículo, no, sino como Él los guiará, o sea, que sabe un camino y conoce y guía a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, es decir, que habla, sino que hablará por todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tiene conocimiento, Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Otro texto en Hechos 16, 7 dice así, hablando de los apóstoles, ¿no? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y que no podríamos decir, no, Dios dio la comisión, Jesucristo dio la comisión, ir a toda lengua, a toda nación. ¿Quién tiene la autoridad para acotar la voluntad de Dios? Así es. Sino Dios mismo. El Espíritu Santo les prohíbe, expresa voluntad que está en conformidad a la voluntad de Dios, porque Él es Dios, pero también expresa una voluntad autoritativa, es decir, Dios les prohibió. Exactamente. ¿No? Y no es de que se haya presentado como una fuerza de oposición, como que un tornado. Sí, no. Sí. El prohibir no es lo mismo que limitar o les impidió. Un muro me puede impedir a mí ir a aquel lado, del otro lado. Me acuerdo una vez en una carretera, en una región aquí de México que se llama La Ventosa, bajamos y el aire me impedía caminar. Esa era una fuerza que me estaba impidiendo caminar. Pero no es esto lo que está diciendo el pasaje. El prohibir habla de expresó su voluntad y les dijo, hey, tienes prohibido hacer esto, ¿no? Entonces, es más que claro, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay infinidad de textos que nos hablan del Espíritu Santo como una persona que expresa voluntad, que manifiesta algún tipo de emociones, habla, escucha, conoce, expresa, ¿no? Entonces, es más que claro que no es una fuerza. Y también ahí es donde surge la otra, ¿no? Donde de repente dicen que es una paloma. Esa es otra también, que obviamente lo interpreta, ¿no? De hecho, escuché una vez a un joven que hablando de la existencia de Dios, él me decía, es que solamente ustedes creen que una paloma es un Dios, ¿no? Y yo le dije, es que es una postura muy, muy ignorante y muy obtusa en el pensamiento, porque la Biblia dice que pareció como paloma, ¿no? O sea que si yo le dije, entonces para ti el lenguaje figurado o las expresiones no tienen sentido, porque él me decía, es que como dice que le dieras una montaña, ¿no? Que te eches al mar, que eso es imposible. En realidad no es imposible para Dios, aunque en ese pasaje yo creo que sí da una enseñanza de que por muy grande que fue el problema, Dios es capaz de alejarlo de ti y echarlo allá en su olvido, ¿no? Allá mismo donde dice que va a echar nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos, a ese lugar. Pero es una postura muy, muy hiperliteralista y sin una interpretación correcta. Es que el daño está cuando nosotros interpretamos de nuestro engañoso corazón, ¿no? Claro. Entonces, cuando no se interpreta en base a las Escrituras, pues obviamente las Escrituras no nos dejan ver que el Espíritu Santo sea una paloma. O sea, propiamente, si tú encontraras o nosotros encontramos que en Génesis aparece una paloma, que en Apocalipsis, o sea, en todos los aspectos,
Pues entonces otra idea sería, pero pues no. Y fíjate cómo no piensan lo mismo de Satanás. Satanás se manifestó en una serpiente. Exactamente. Pero la cultura popular lo representa con patas de cabra y con no sé qué tantas cosas, ¿no? Un trinche, ¿no? No, entonces, ¿por qué? Entonces Satanás es una serpiente. Jesús dijo, yo soy la roca, entonces Jesucristo es la mole. ¿No? Por favor, o sea, no, o sea, ni siquiera leyendo una literatura secular, entonces estas personas ya no entienden nada de metáforas, ¿no? No. Ahora estamos hablando de un texto sagrado que nos revela verdades espirituales que nosotros no alcanzamos a entender. Claro. Por supuesto tenemos que leerlo con toda reverencia suplicando al Espíritu Santo que Él, como el autor e inspirador de estas maravillosas líneas y palabras, nos interprete lo que Él quiso hacer. Es como ver la película con los comentarios del autor. ¿No has visto que luego en los DVDs al final dice, vienen con los comentarios del director? Es algo similar, ¿no? Claro, guardando las abismales proporciones, pero sí, no, es una ridiculez pensar eso. Sí, exactamente. Y en base a eso, pues obviamente tenemos que entender, hermanos, cuál es la finalidad del Espíritu Santo en la iglesia, en el tiempo en el que estamos actualmente. No solamente actualmente nosotros viviendo, sino para la iglesia. ¿Por qué? Porque como bien por ahí mencionabas, Isra, hacía referencia en que se toma del Espíritu Santo como si fuera mi amuleto, ¿no? Es mi amuleto para yo hacer declaraciones, es mi amuleto para yo hacer ciertas afirmaciones, porque inclusive hay hombres que se atreven a decir en el nombre de Jesús y por el Espíritu, y empiezan a hacer obviamente mofas de tantas cosas que no evidencian obviamente la obra como a la persona del Espíritu Santo y la forma en la cual obra, ¿no? Porque tiene que haber coherencia entre la obra y entre la persona del Espíritu Santo. Si no hay esta coherencia, pues obviamente entonces, ¿cómo hablo o a qué me refiero con coherencia? Pues que si tú, por ejemplo, si el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de una persona para sanarle, no va a ser para que continúe con su vida pecaminosa, no va a ser para que se siga ensuciando, ¿no? Sino que coherentemente el Espíritu Santo hace una obra, no solo de sanidad, sino de arrepentimiento de pecado y obviamente lo conduce en una vida de santidad, ¿no? Entonces, pues obviamente están todo este tipo de personas que blasfeman en contra o hacen comentarios o hacen ciertos actos que se refieren hacia el Espíritu Santo, hacia la persona del Espíritu Santo, pero de una manera tan tonta, lo voy a decir así, o estúpida, en donde hasta una predicadora, porque se le salió un gas de su cuerpo humano, hace una referencia de que es el Espíritu, también es el Espíritu que está hablando, ¿no? Lejos esté de nuestro pensamiento, hermano, tolerar esas tonterías, porque ¿cómo vamos a manifestar ese pensamiento? ¿Cómo vamos a dar espacio a que obviamente la gente se exprese así de Dios, ¿no? Se exprese así, y más en una iglesia, porque el tema está aquí, hermanos, no es como el mundo llegue a considerar al Espíritu Santo. Para ellos ya sabemos cuál es la condición que les queda, pero dentro de la iglesia obviamente que se preserve y se cuide de esta parte, ¿no, Isra? Amén. Sí, hermanos, miren, como iglesia tenemos que tener bien en claro cuál es la obra del Espíritu Santo, porque muchos dirán, bueno, ya sé quién es el Espíritu Santo, sé que es Dios, y sigo mi vida como si nada, sigo siendo cristiano, pero ¿en qué me afecta a mí, no? Bueno, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos el fundamento de toda la Escritura, como bien lo decía el hermano Pablo, en Juan 14, 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, habla nuestro Señor Jesucristo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a hacer una función, y hace una función de recordarnos todas las cosas, pero no solo eso, sino todas las cosas que nos dijo Jesús, todas las cosas que están escritas en la palabra, pero ¿para qué nos las recuerda? No para que las tengamos ahí grabadas como en un disco duro, o para que seamos como
ciertas personas de una religión que se sabe toda la Biblia, pero que no la viven, sino el Espíritu Santo la recuerda para que vivamos, para que ciertamente vivamos en este mundo donde va a haber aflicción, donde va a haber turbación en nuestros corazones, pero está el Espíritu Santo, el Consolador. Esa palabra de Consolador, si nosotros la buscamos, puede tener varios significados en el origen que tiene aquí de uno de ellos es acá, o del lado nuestro, aquel que está al lado nuestro, es el Espíritu Santo el que nos guía hacia Jesucristo. El fin y la finalidad del Espíritu Santo para nosotros en primera instancia fue convencernos de pecado, el mostrarnos nuestra iniquidad, el ciertamente mostrarnos nuestra incredulidad y ver que estábamos esclavos del diablo, del pecado, y que no creíamos en Cristo, pero llevarnos también a ser salvos por medio de la salvación en Cristo Jesús. Y ahora como cristianos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para santificarnos, recordándonos todas las cosas que tenemos en la palabra, para que éstas nos santifiquen. Jesús le dice a su Padre, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Pero ¿quién va a ser el que obre la palabra en nosotros sino el Espíritu Santo? Va a ser el que nos recuerde todas las cosas para que éstas se hagan vivas en nosotros. Como iglesia nosotros tenemos que tener dependencia total del Espíritu Santo y ya no vivir según la carne o según nuestras viejas costumbres, porque bueno, Romanos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros no vivimos conforme a la carne. Si estamos andando en la carne, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que examinar nuestras vidas y ver si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, si hay odio hacia el pecado, si en verdad tenemos el deseo de santificarnos, y no estoy hablando de que ya no pequemos o de que no fallemos a veces, porque aún estamos en el cuerpo, pero estamos hablando de que deseamos voluntariamente, así hermanos, así como tú deseas alguna vez, va a ser muy absurdo, un dulce, comer cierta comida y te la preparas, tú estás deseando agradar a Dios, tú estás deseando que tu vida cambie, porque ese es el anhelo de todo cristiano, el que en verdad quiere andar con Cristo, que su vida sea santificada, a mejor en poca o en mayor manera, dependiendo de cómo sea tu comunión con Dios, pero que si ese anhelo está en ti, es que el Espíritu Santo está obrando en ti, hermano. Porque si seguimos viviendo según la carne, es que el Espíritu no está obrando en nosotros. Es importante que nosotros veamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como aquel que nos está llevando a Cristo. Mediante la santificación, pero se esforzaban por vivir la ley, pero en sus corazones estaban corrompidos y no lo deseaban, sino un deseo vívido, algo voluntario, algo natural. Así es, hermano. Sí, amén, amén, por supuesto. Piensa que, como dices, el tema es el que se está infiltrando esas ideas, se están metiendo a la iglesia, ¿no? Porque, bueno, no se están metiendo, ya están, ¿no? Ya han dado frutos de hace tiempo, ¿no? Están los distintos grupos, sectas y doctrinas heréticas y las otras nombradas como doctrinas de demonios por el apóstol. Y una de ellas, fíjate que aparte de estar esta despersonalización del Espíritu Santo, hay otra línea que, bueno, dicen, bueno, sí es Dios, pero está subordinado. El subordinacionismo, dicen, el Espíritu Santo está subordinado a tal, como que es de hecho hay algunos que dicen que es otro hijo de Dios, ¿sabes eso? Dicen que es otro hijo de Dios, que es como Jesús, pero en otro, y por eso le fue un relevo del Espíritu de Cristo en la tierra, fue un relevo, ¿no? Pero esto no es así. El Espíritu Santo, como bien lo mencionó Israel, nos explicaba, estuvo conduciendo la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ¿no? De hecho, el Espíritu Santo ya estaba, Cristo todavía no nacía y ya estaba haciendo su obra. ¿Recuerdas cuando fue a visitar a Marta, la esposa de... No, la madre de Juan Bautista, Ana.
Elizabeth. María va a visitar a Elizabeth y dice que el niño saltó en su vientre. El niño Juan Bautista saltó en su vientre, ¿no? Eso no lo hace para esas personas que piensan que pueden subordinar al Espíritu Santo a sus decretos, a sus designios, a sus gustos, a sus palabras. Por favor, o sea, ¿qué cosa es eso, no? Sí, claro. Si ni siquiera el Señor Jesucristo estaba en el vientre y el Espíritu Santo ya estaba actuando, porque son uno. O sea, actúan en una perfecta armonía en esta relación hermosa intertrinitaria. No recuerdo dónde leí que la relación entre los intertrinitaria es una hermosa danza, ¿no? Que se están moviendo en armonía perfecta las tres personas de nuestro Dios, ¿no? Entonces, pensar que el Espíritu Santo está subordinado a Cristo o que está subordinado al Padre, y esto lo dicen. Si bien respetan los turnos de cada uno, respetan las funciones que ellos mismos establecieron para la redención del hombre y su obra en la tierra, no es que estén subordinados por un tema de autoridad o de mayor o menor jerarquía, ¿no? Los tres son Dios. Si quisiera nada más ver un ejemplo, podemos verlo en Lucas 11:20, cuando al Señor Jesús le acusan de hacer milagros en el nombre de Belcebú, y el Señor Jesús le responde lo siguiente en Lucas. Dice Lucas capítulo 11 versículo 20: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en el texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 28, dice lo siguiente. Es exactamente el mismo pasaje, pero veamos cómo lo captura el apóstol Mateo. Dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recordemos, la Biblia, estas como se llaman como antinomías, ¿no? Cuando la gente dice es que se contradicen, no, se suman. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por su soberanía, determinó que en estos dos evangelios usaran estos paralelos. Así es. Lo compara al Espíritu de Dios con el dedo mismo de Dios. Eso es algo que no puede estar subordinado. Es Dios mismo el que está haciendo la obra, en este caso, de la liberación, ¿no? Jesucristo actuando, el Espíritu Santo siendo el poder por el cual, y la fuerza haciendo la obra a través de él, y siendo Dios mismo, ¿no? O sea, es una unidad perfecta y maravillosa. Entonces, no, en ninguna manera están subordinados. No es un ser de menor categoría, no es otro ángel, es Dios mismo. Claro, no podemos tomar nosotros ciertas funciones o roles humanos que el hombre se ha creado con el fin de apropiarse, ¿no? de la persona del Espíritu Santo, y anda regándolo por todos lados como él quiere, ¿no? El Espíritu Santo, como bien vimos, hermanos, obviamente es Dios es en esa instancia, hermanos, y no podemos creer que es subordinado, como bien dice nuestro hermano Pablo, a las normas humanas, ¿no? A lo humano, a lo terrenal, a lo carnal, no podemos creer tampoco que pues obviamente tenga una forma, ¿no? Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, inclusive ahí también, hermanos, notamos cómo el Espíritu Santo, tenemos la gracia de tenerlo, hermanos, cuando las Escrituras nos dicen, si nos vamos al Antiguo Testamento, esta cualidad el hombre la tenía, si no mal lo recuerdo, solamente el que era el rey, ¿no? Solamente el rey, sobre de él tenía la cualidad de que se le pusiera el Espíritu Santo sobre de él. Dice la palabra que cuando era ungido venía el Espíritu Santo sobre de él. Pero esa era la única y mera instancia que de alguna forma pudiera disfrutar, ¿no? A lo mejor en un plano secular el Espíritu estaba ahí obrando alrededor, pero en primera instancia pues era sobre la persona. Entonces debemos de notar cuánta importancia es
que el Espíritu Santo ahora esté sobre nosotros y en nosotros como iglesia, ¿no? Y que no podemos simplemente no conocerle, simplemente ignorarle inclusive, ¿no? Simplemente no entender que Él es Dios mismo, y que obviamente toda la obra eficaz que nuestro Señor Jesús está haciendo es ahora a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario conocerle, hermanos. Digámoslo así, ¿quién es el que va a vestir a la iglesia? Pues el Espíritu. Entonces, si no conoces de alguna forma a la persona, a la divinidad del Espíritu Santo, quien está vistiendo ahora a la iglesia, pues obviamente vamos a dejarnos llevar por otros que quisieran adornar a la iglesia, ¿no? Un adorno de alguien más, pues es mucho mejor un don, ¿no? Y entonces adorno a la iglesia con este don, pero pierden de vista quién es el dador de los dones, o quién es la persona de Dios, quien está obviamente vistiéndonos y preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, ¿no? Y tan es así, hermanos, tan ¿cómo decirlo?, tan importante la obra del Espíritu Santo que está haciendo con nosotros hoy en día, hermanos, que de Él es todo. Tan solo de alguna forma, si no entendemos, que también entenderlo, que funcionalmente, como decíamos, pues cada uno ejerció de alguna forma una actividad, no sé cómo decirlo, hermanos. El Hijo fue el que murió, el Padre fue el que de alguna forma, digámoslo así, recibió la consigna, o tuvo la consigna tal vez de traer el juicio para salvación de nosotros a través del Hijo, pero el Espíritu Santo fue el que levantó. Entonces, hasta eso debemos de entenderlo. El Espíritu Santo no murió en la cruz, por ejemplo. Sí, así claro. Como el Padre no lo fue, el Espíritu Santo no fue el que murió en la cruz. Entonces, hasta eso de alguna forma lo tenemos que tener en el entendido como iglesia, para obviamente no blasfemar y no caer en errores doctrinales que hoy en el mundo, pues por ejemplo, están enseñando en otras iglesias, en otras congregaciones, en donde, por ejemplo, se me viene ahorita los de Pare de Sufrir, alguna vez hicieron alguna actividad en referencia al Espíritu Santo por un texto en donde dice, por ejemplo, Romanos habla acerca de que el Espíritu intercede. Romanos 8:14 dice, intercede por vosotros con gemidos indecibles. Estos utilizaban este texto para decirle, bueno, si el Espíritu hace esto por ustedes, pues ¿qué no hará? Entonces el Espíritu tiene para usted riquezas. Entonces el Espíritu tiene para usted bienes económicos. Si Él intercede por bien, pues claro que le va a traer bien. Entonces, son textos fuera de contexto que obviamente no son en base a conocer quién es la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese es el error, la falla obviamente de la que estamos llamados, hermanos, porque se vienen tiempos, pues obviamente en donde pues, la persecución será cada vez todavía más complicada. Y la Escritura dice que en aquellos días cuando seamos o atrapados o seamos llevados a juicio o algo, ¿quién va a ser el que nos va a decir las cosas? Va a ser el Espíritu Santo. Sí, claro. Yo estoy convencido, Toño, que todos los testimonios que encontramos desde los primeros mártires, los profetas, todos ellos que pudieron caminar con esa gallardía, esa fortaleza, esa fuerza que los hacía marchar hacia el circo romano, la fuerza que se vio en Esteban, todo lo que nos dejan ver el periodo de los mártires de la iglesia. En las 10, me parece, fueron persecuciones. Lo encontramos allí en las llamadas actas de los mártires. Invito a quien pueda dar una leída. O hay un libro muy recomendado que se llama Los Mártires, de John Foxe, se escribe así, Foxe. Es muy bueno. O uno que es una novela muy bonita del Mártir de las Catacumbas. Sí. ¿No? Son libros que conmueven. No es Biblia, pero nos deja ver qué es lo que hacían, ¿no? Pero lo que vivían en esas épocas nuestros amados hermanos. Yo estoy convencido que esa fue la obra del Espíritu Santo. No hay un hombre, no hay una mujer que pueda marchar con esa entereza, con esa fuerza a los tormentos, los martirios a que estos hombres, mujeres, niños y ancianos fueron sometidos. No hay poder. ¿Quién puede cantar siendo aserrado por la mitad? Por ahí tengo yo una imagen que es
Es una ilustración antigua, romana, de estas llamadas actas, donde se ve a uno de nuestros hermanos que está siendo aserrado por la mitad, desde la zona de la pelvis hacia arriba, y está dibujado, y a mí me conmovió tanto ver que tiene sus manos levantadas, ¿no? A ver si se las paso y en la edición la pudieran poner, sería padre, con las manos levantadas. Y me acuerdo que yo se las compartía a los hermanos del grupo de músicos de la iglesia, porque decía, estos hermanos, ¿cómo podían? Esas eran las fotografías de la época. Sí, claro. ¿Cómo podían en esa circunstancia levantar su voz? ¿Cómo podían hablar? ¿Cómo? Eso es la obra sustentadora, la perseverancia de los santos vista en el Antiguo Testamento. Bueno, no es en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, en la persecución. Es increíble. Sí, así es. Eso es más que un poder, porque es llenado de consuelo, de fortaleza, de esperanza. Eso no lo hace la electricidad, que es una fuerza, que es una energía. No, ¿cómo podría entender, obviamente, una fuerza solamente esto, ¿no? ¿Cómo ves, Israel? Amén. Quisiera leer un pasaje sobre eso. Dice, bueno, donde empezó todo, después de que Jesús ascendió a los cielos, y donde dio inicio, dice, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Señor Jesucristo hablando a los discípulos diciendo, cuando venga el Espíritu, Él les va a dar poder, Él los va a capacitar, Él los va a llenar de la verdad. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén. No solo iba a venir el Espíritu Santo para ellos y darles poder, sino esa palabrita que se llama y, que une estas dos partes, hace referencia a que iba a venir el Espíritu Santo y que a la verdad, como decían, o sea, que iba a ser muy cierto que esto tenía que pasar. Si venía el Espíritu, que serían testigos. Era necesario que el Espíritu viniera para que ellos fueran testigos. O sea, una con la otra tiene que ser, nunca se pueden ser separadas. Si eres testigo de Dios, un testigo como los que conocemos hoy en día, sino un testigo verdadero de Jesucristo, de Dios, es porque el Espíritu Santo está en ti. Si puedes dar testimonio de la verdad, hablar del Evangelio de Cristo, es porque el Espíritu Santo ha dado poder a nosotros para que podamos hacer esto. Y como decía bien mi hermano Pablo, si los antiguos murieron apedreados, aserrados, crucificados, comidos por leones en el Coliseo, o traspasados por espada, y cantando y alabando a Dios, aún apedreados, como vemos el mismo Esteban, estaba siendo apedreado y de repente abrió sus ojos y le abrieron los ojos y vio la gloria de Dios. Aleluya. Y sentado a la diestra del Padre. Es por el Espíritu Santo, es porque Él nos da el poder, la capacidad para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, porque es por el Espíritu Santo que nosotros somos guiados, y si somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Así que, hermanos, si nosotros somos débiles, flaqueamos o tenemos dificultad, clamemos a Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, y Él nos dará el poder necesario para que seamos levantados como testigos, para glorificar su nombre, testigos de la verdad de Jesucristo, de su palabra, y que ¿cómo se llama? Y que podamos perseverar en la carrera de la fe, porque ciertamente vemos que las mismas debilidades que hay en nosotros son las debilidades que hubo aún en los hombres y aún en los mismos apóstoles, pero aún el Espíritu Santo estuvo ahí para apoyarlos, para ayudarlos, como bien dice el Consolador, el Ayudador, aquel que estaba a su lado para abogar por ellos y para defenderlos y para sostenerlos. Así que si en la iglesia primitiva, ¿cuánto más hoy puede hacer por nosotros si nosotros somos guiados por Él? Y ciertamente nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo pidiendo al Espíritu Santo. Y sabes, ahorita me acordé, ahorita que mencionabas ese pasaje, Isra, allí en Hechos 1:8, la palabra en el original que se traduce como testigos es la palabra griega martures. Y esa palabra es la misma palabra que le da raíz a la palabra mártires.
Entonces el Señor estaba diciendo, me seréis testigos, pero no como decías, como los que vemos de dos en dos uniformados en las calles, ¿no? Los domingos en la mañana. No, les estaba diciendo, ustedes serán mis mártires. Entonces este poder que dice la palabra que recibiríamos cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, de entrada separa al Espíritu Santo del poder, o sea, el Espíritu Santo y el poder, como bien nos explicaba Isra, no era el poder para estar haciendo caer oro del cielo, ni transformar agua en vino, ni para temblar, no, totalmente fuera de contexto bíblico. Era un poder para ser mártires del Evangelio, mártires de Jesucristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Solamente Él es el que nos ha de sostener. No, preparar para eso pues no depende de un hombre, solamente Dios. La obra del Espíritu Santo. Claro, así es. Y esa es la parte que obviamente nos interesaba tratar hoy también, hermanos, porque propiamente hoy actualmente en las iglesias, pues obviamente se ha de alguna forma ha violentado, de así llamarlo, pues a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Como en la medida de lo que hoy hablamos, en referencia a si es una fuerza, en referencia a si es una paloma, en referencia a si obedece a lo que cualquier hombre pecador pudiera decir o decretar, solo porque a él se le ocurre, o si el Espíritu Santo está nada más para que nosotros alcemos nuestras manos y caiga oro del cielo. Hermanos, la realidad que tenemos que entender de la persona del Espíritu Santo es que es Dios mismo en nosotros, ¿no? O sea, eso de entrada, hermanos, inclusive hay un canto que muchas veces se llega a entonar: el Espíritu de Dios está en este lugar, por ejemplo, y amén, pudiera ser una provocación a nuestra alma para entender y comprender esto, pero de verdad, qué mejor que las Escrituras para entender cómo el Espíritu de Dios no solo está en un lugar, está en nosotros. Y siendo hombres inmerecedores, y siendo hombres corruptos, y siendo hombres que no lo merecemos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero ¿cuál es el propósito, no? Y quisiera que cerráramos tal vez en este día, hermanos, obviamente mencionando sus conclusiones, que tenemos que animarlos y exhortarlos, hermanos, que con mayor desgracia vamos a notar cómo cada vez más se va a dejar a un lado el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y se va a dar paso, porque hoy, por ejemplo, por moralmente aceptar a una persona, se niega lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Por ejemplo, o se niegan las palabras de Jesús, se niega lo que el Espíritu Santo habla. En referencia, tristemente vemos cómo a lo mejor ciertos hombres ¿cómo dice? Piden perdón porque ofendieron a alguien, cuando el Espíritu Santo, si lo queremos ver de alguna forma, viene comprobando nuestra condición de pecado para arrepentirnos, ¿no? Si lo llevo a decir de una forma errónea, que el Señor me perdone, pero pide para ofendernos, ¿no? Viene a ofender nuestra condición para rescatarnos de ahí. No te va a dejar diciendo un pecador porque, pues, eso, como es ofensivo para ti, entonces mejor no te digo que eres un pecador, ¿no? Mejor no te lo menciono, mejor ni te lo digo. Pero, hermanos, hoy tristemente, por ejemplo, se está viendo cómo hay gente, hay lugares, hay personas, obviamente, que se está dejando a un lado el consultar a Dios a través del Espíritu Santo por consultar primero a cómo estamos moralmente hoy, ¿no? Si hoy moralmente está bien dicho acerca de la verdad de la palabra, pues lo decimos, y si no, pues entonces hemos dejado a un lado el poder del Espíritu Santo, que tiene para convencer a las personas de pecado a través de las Escrituras, por hablar bien, por hablar moralmente, por hablar lo más respectivamente a las personas. Y creo que eso es el Espíritu Santo tampoco es violento, hermanos, a la forma de los hombres, pero sí pudiera ser en primera instante confrontante, ¿no? Confronta nuestra condición, confronta nuestro pecado, y lo que Él va a hacer obviamente va a ser eficaz, ¿no? También entendemos que eso es parte de la obra de Dios.
Pero entendiendo cómo está el tiempo, entendiendo cómo están las circunstancias, entendiendo cómo va a estar la persecución a las iglesias, a los cristianos, obviamente vas a necesitar del Espíritu Santo, hermanos. Obviamente vamos a necesitar de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros para resistir a estas corrientes actuales, para resistir a todo engaño, para resistir a todo lo que no necesitemos de Jesús, no que necesitemos del Padre. Dejemos de entender, hermanos, que si nos referimos a uno, estamos excluyendo al Padre y al Hijo, ¿no? Porque a veces eso es lo que otros entienden, ¿no? Se excluye a otros cuando nada más se refiere, no, estamos indicando en toda la persona de la Trinidad de Dios. Entonces, ¿cuán tan importante es obviamente entender, ¿no? Para ir cerrando, ¿quién quiere empezar? Paulo, Isra. Pues mira, es de vital importancia, es Dios mismo. O sea, hablar del Espíritu Santo, hay doctrinas que son de segundo orden, terciarias, ¿no? Pero eso es de vital importancia. O sea, el no entender el Espíritu Santo, el no tenerlo claro, no podemos entender el Evangelio. Y si no entendemos el Evangelio, es muy probablemente que estemos caminando en algo que no es el cristianismo. Así es. Porque, al menos no todavía, ¿no? Porque entiendo que la revelación de Dios es progresiva. Bendito Dios y su misericordia que no requiere de nuestro entendimiento para hacer su obra en nosotros. Bendita su gracia. Porque si dependiera de que entendiéramos, hermano, ¿quién entiende? Nadie, todos estaríamos perdidos. Entonces, no digo que no sea salvo alguien que no tenga claro la doctrina del Espíritu Santo. Puede ser salvo, porque no depende de nuestro entendimiento. Sin embargo, el buen entendimiento de la doctrina de Dios, de quién es Dios, específicamente ahora hablando del Espíritu Santo, nos va a llevar a conocer más y mejor el Evangelio, a adorar con más gratitud, con mayor, glorificar su gracia con más entendimiento, ¿no? Incluso reconociendo, mira, está el mal. Yo he escuchado a algunos evangelistas, hermanos, se salen a evangelizar y dicen, es que yo llevé a los pies de Cristo a unas personas. Eso está erróneamente, está mal dicho, es incorrecto. Ningún hombre puede llevar a otro hombre a los pies del Cristo glorioso. No, yo gané unas almas para mi Señor, y se los cuelgan como si fueran de esas pines de Boy Scout, ¿no? Así de que ya hice todas estas obras. No, es el Señor Espíritu Santo, solamente Él es el que hace. Mira, muchos dicen, dice la palabra, busquen los mejores dones. Y amén, es un consejo bíblico, hay que hacerlo, ¿no? Pero si no nos llega ninguno, hermanos, nos ha dado la salvación. El Espíritu Santo nos dejó ver la lepra de nuestro pecado, nos dejó ver lo podrido que nos encontrábamos, y no solamente ahí, sino que nos enseñó al Señor Jesucristo y nos dijo que a través de la fe, que Él también es un don de Dios por el Espíritu Santo, podemos alcanzar la justificación, hermano. El Espíritu Santo, el Evangelio son las buenas nuevas, pero las buenas nuevas no son buenas si no hay malas. Claro, si no hay malas noticias. El Espíritu Santo nos deja ver las malas noticias. Hey, estás perdido. Hey, vas al infierno, estás muerto. Mira, pero después nos dice las buenas nuevas. Eso es algo maravilloso, ¿no? Y creo que como iglesia debemos, muchos tal vez hay que pedir perdón al Señor Espíritu Santo. Y reconocer su soberanía, que Él es el Dios supremo y excelso sobre todas las cosas en su manifestación trinitaria, y hermano, sacudirnos. Hay cosas que nos hicieron sentir muy bien tal vez en un tiempo, claro, y nos emocionaron y todo, pero nada es más valioso que la persona de nuestro Dios. Nada. No podemos quedarnos con lo que yo sentí bonito, es que los coritos, las canciones, es que las experiencias, es que los sentimientos, las palabras de tal o cual ministro o mujer en el púlpito. No, creo yo que debemos subordinarnos, así como Cristo lo hizo, lo dijo nuestro hermano Isra, a la voluntad del bendito Espíritu Santo, creyendo en Cristo. Y al final, hermanos, el Espíritu Santo está tan metido en la voluntad de Dios, pues es Dios mismo, que lo que hace es señalarnos y decirnos: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nunca va a buscar Él, a mí, mira, ya no le hagas caso a Cristo. No, es una obra armónica perfecta. Al final toda la gloria sea al Hijo, toda la alabanza sea al Cordero, toda la gloria, toda la magnificencia, todo el honor sea al Hijo. Y el Espíritu Santo dice amén, dice la palabra, y cierra casi la Biblia diciendo con esto: el Espíritu y la novia dicen: sí, Señor Jesús.
Ven pronto, que ese sea nuestro clamor, sumados a la voluntad del Espíritu Santo, como la Biblia nos deja ver allí esa maravillosa unidad entre el Espíritu y la novia, esa relación a la par, siendo sustentados por este bendito Espíritu Santo como novia del Señor, y podamos decir al unísono en su voluntad, en su designio: sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Amén. Israel. Amén. Bien, hermanos, solo quisiera leer esto. Dice Romanos 5: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, que si nosotros hemos sido justificados, tengamos por seguro que tenemos entrada a la gracia, al favor de Dios completamente en nuestras vidas, para vivir una vida piadosa. Pero no solo eso, sino que cuando vengan las tribulaciones, hermanos, saber y recordar que nosotros nos podemos gloriar en ellas, porque no estamos regidos por nuestras emociones o sentimientos en primera instancia, sino estamos bajo la soberanía de Cristo, pero también tenemos el amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo. Hoy en día nuestras emociones, como bien decía nuestro hermano Pablo, nuestros sentimientos no eran, a lo mejor nosotros en una época sentimos las emociones, los sentimientos y nos dejamos llevar por ello pensando que eso era como lo principal del Espíritu Santo, no, sino el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y esa verdad debe regir nuestras emociones y nuestros sentimientos y las situaciones que estamos viviendo, así sea tribulación, dificultad, persecución, porque las verdades que implanta el Espíritu Santo en nuestros corazones nos llevan al amor de Dios, nos llevan a ver la verdad de Cristo y nos llevan a ver a Cristo Jesús, nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos de estar un día con nuestro Señor y podernos gloriar con Él estando en esperanza. Así que, hermanos, tengamos confianza en nuestro Señor Jesucristo y busquemos cada día más la ayuda del Espíritu Santo, del Consolador que nos fue dejado, para que nosotros lleguemos, como bien lo decía el hermano Pablo, a aquel día donde hoy clamamos el Espíritu y la novia dice: ven, Señor Jesús, y así sea, para que un día podamos estar con Él, podamos estar enteramente, podamos ser presentados como la novia, como la amada de Cristo ante Él por medio del Espíritu Santo. Hermanos, podríamos hablar más y hay mucho más, podríamos hablar horas y horas y horas, ni así explicaríamos una parte de la Trinidad. La Trinidad es un misterio muy grande. Nuestra cabeza como seres humanos, insignificantes granos de tierra aquí, la Trinidad no tiene gran comprensión, hacemos lo que se puede, pero esperemos que sea de bendición para ustedes, hermanos, y que lo que hayamos hablado sobre estos tres personajes, el Espíritu Santo, estas tres personas de la deidad, Jesucristo y el Padre, haya sido de bendición y que podamos crecer para adorar a nuestro Dios Trino. Amén. Y pues verdaderamente, hermanos, es algo que debemos de tomar atención, no porque no se haga, sino porque vienen tiempos cada vez más complicados, hermanos, en donde van a incrementar obviamente muchas situaciones que obviamente van a buscar presionar a la iglesia a que se definan o a que propiamente pues hagan, obviamente dejen y hagan caso al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, a mí yo me quedo mucho con alguna vez la frase que compartiste de que servimos a un Cristo crucificado, y que obviamente las palabras de ese Cristo, el Espíritu Santo, es el que nos la recuerda, hermanos. Entonces nos seguimos animando a que si obviamente en alguna instancia de tu vida tú crees que has ofendido al Espíritu Santo por alguna situación, pues que te acerques y pidas perdón, le pidamos perdón, hermanos, al Espíritu de Dios por no haber conocido que verdaderamente es Dios, por no haberlo tomado en cuenta en muchas decisiones, por contristarle, pero también reconocerle que Él es digno de ser temido, porque es Dios, también de ser amado,
y pues que el Señor nos ayude, hermanos, a darle el lugar verdaderamente que Dios tiene en nuestro corazón, no solo como una fuerza, no solo como aquel que complace mis deseos, no, sino enteramente como es Dios, hermanos. Entonces, esperamos en el Señor que este día nos haya ayudado un poco esta charla, hermanos. Obviamente hay enseñanzas tan grandes y tan ricas que hablan acerca de la persona del Espíritu Santo, pero en primera instancia pues era buscar inquietarnos, hermanos, para que seamos provocados a buscar en las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios, pues la persona del Espíritu Santo, cómo actúa, cómo obra y cómo está allí trabajando a favor, hermanos, de la obra de Dios en su iglesia. Pues, hermanos, nos estamos viendo, si Dios nos permite. Gracias, Paulo, que Dios te bendiga. Gracias, Irra. Dios te bendiga. Hasa, gracias. Dios te bendiga. Hermanos, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana avanzando ya con estos temas acerca de la persona de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Maranata. Trino Dios, Padre, Hijo y Santo Espíritu, autoexistente Trino Dios, en el brillo eterno de su luz, se regocijaba el Trino Dios. Trino Dios, el Padre decretaba el gran plan, el Hijo se entregaba, Trino Dios, su Espíritu aplicaba la verdad, y juntos se gozaban, Trino Dios. El único Dios verdadero, Trino Dios, el único Santo y eterno, Trino Dios.